Vamos a desglosar el material que tenemos hoy sobre la mesa, porque la verdad es una auténtica cápsula del tiempo. Sí, totalmente. Una de esas rarezas históricas. Es de esas cosas que cuando las ves, pues te cambian un poco la perspectiva. Hablamos de un documento histórico, un archivo en formato digital que nos ha llegado titulado Administración Meléndez, PDF. Un nombre que suena muy burocrático, la verdad. Ya, suena a eso, pero no es el típico registro aburrido de leyes o decretos de principios del siglo XX, ¿qué va? Es, a todos los efectos, un manual de instrucciones visual y textual sobre cómo un líder intentó rediseñar un país entero. O cómo intentó vender que lo estaba rediseñando, claro. Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de esta colección de textos y fotografías del Salvador, bajo la presidencia de Carlos Meléndez. Nuestra misión aquí es diseccionar cómo este hombre intentó transformar su nación aplicando principios que hoy llamaríamos estrictamente empresariales, o sea, corporativos. Pues es una inmersión visual que choca bastante. Porque cuando uno analiza fuentes históricas de este tipo, a menudo la forma en la que se presenta la información es tan reveladora como el contenido en sí. El envase nos dice muchísimo sobre el producto. Eso es, el envase es fundamental aquí. Y hablando del envase, hay un detalle en este documento que salta a la vista desde la mismísima portada. Y, de hecho me hizo arquear una ceja. La inmensa mayoría de las fotografías vienen acompañadas de subtítulos bilingües. Ese es el gran detalle. Pues, por ejemplo, aparece un edificio enorme y pone el Palacio Nacional. E inmediatamente, The National Capital. Sí, o ves una foto de un puerto y lees Muelle de Cutuco y al lado Wharf at Cutuco. Pero si este señor era el presidente de un país hispanohablante, ¿por qué gastar espacio, tinta y, esfuerzo en traducir cada pequeño detalle al inglés? ¿A quién iba dirigido realmente esto? Pues esa es la pregunta clave para enmarcar todo nuestro análisis de hoy. Ese bilingüismo tan meticuloso nos da la pista definitiva. Este archivo no estaba pensado en absoluto para el consumo interno. Ya. El ciudadano medio salvadoreño de la época no era el público objetivo de este material, por así decirlo. Nos encontramos ante una herramienta de relaciones públicas de manual, un escaparate cuidadosamente diseñado para cruzar fronteras. O sea, querían captar la atención de fuera. Totalmente. La intención era clarísima: atraer la mirada de inversores extranjeros, captar capitales estadounidenses u europeos. Querían proyectar una imagen internacional de modernidad absoluta, de eficiencia corporativa y de estabilidad. Claro, el mensaje subyacente era algo así como: señores inversores, miren nuestro catálogo. Aquí se puede hacer negocio de forma segura y rentable. Exactamente. Un catálogo de país, literalmente. Y creo que, justo antes de meternos de lleno a destripar las fotos, es fundamental establecer una regla de oro para quien nos escucha. Porque este documento fuente es una pieza de comunicación oficial y por su propia naturaleza es extremadamente laudatorio. Muy laudatorio. Es pura propaganda de la época. Elogia sin ningún tipo de filtro ni pudor la gestión del gobierno de Meléndez. Y, nuestro trabajo hoy no es validar esas afirmaciones, ni tomar partido por las posturas políticas que destila el texto. Eso tiene que quedar muy claro. Claro, hay que mantener la distancia analítica. Vamos a analizar este material como lo que es: un artefacto histórico, una estrategia de marketing político de una época muy concreta. Actuaremos como observadores para desentrañar cómo se construía y se vendía la imagen del poder, sin respaldar su contenido ideológico. Es una aclaración imprescindible. En este tipo de documentos, lo que no se dice o lo que se esconde en los márgenes de las fotos suele ser tan importante como lo que está en primer plano. Siempre hay que leer la letra pequeña. Y fíjate si hay que leer la letra pequeña, que la primera imagen importante, el retrato oficial del líder, rompe todos los esquemas mentales que uno suele tener. Desde luego que lo rompe. Si alguien piensa en los líderes latinoamericanos de principios del siglo XX, la imagen mental típica suele ser la de un caudillo militar, posando solemne con un uniforme repleto de medallas o a caballo, proyectando una autoridad basada en la fuerza. La típica imagen del poder militar. Sí, pero aquí no. La fotografía del excelentísimo señor presidente don Carlos Meléndez es otra cosa. Aparece sentado de perfil en una silla de madera giratoria, trabajando en un escritorio de persiana, de esos clásicos de oficina de la época. Un escritorio de gerente total. Sí. Está rodeado de archivadores. Tiene un mapa colgado en la pared de madera, papeles sobre la mesa y el detalle estrella, un teléfono justo al lado. El teléfono es clave ahí. Y por si la imagen no fuera suficiente,
El subtítulo en inglés lo corona literalmente como The Business President of Salvador, el presidente de los negocios de El Salvador. Es una puesta en escena fascinante. Piensa en el simbolismo de esa decisión. Al presentarse rodeado de herramientas tecnológicas, como era el teléfono entonces, y de herramientas de gestión, como los archiladores, está enviando un mensaje rompedor para la época. Ya, claro. Huye del cliché del sable. Eso es. Su autoridad, nos dice la foto, no emana de la fuerza militar, sino de la competencia gerencial, de su capacidad administrativa. Y los textos que acompañan a las imágenes refuerzan esta idea de manera explícita. Sí, lo dicen claramente. El documento afirma que la política de este presidente consistió en aplicar las costumbres de las organizaciones industriales extranjeras a la gestión de lo público. Hablan de él diciendo que su administración cumplió las predicciones de los hombres de negocios que lo conocían. Llevando una gestión admirable, dicen. Exacto. Es un cambio de paradigma brutal. El Estado deja de verse como una entidad política tradicional y pasa a concebirse como una inmensa corporación que debe arrojar beneficios. Vale, entiendo el concepto del Estado-empresa, pero, a ver, toda empresa necesita empleados. Y leyendo los fragmentos de texto, hay una frase sobre la creación de fábricas que me dejó helado. Sé perfectamente a qué frase te refieres. El gobierno argumenta que para industrializar el país solo se necesitaba un incentivo para darles capacidades. Hablan de moldear al material humano local para dejar un beneficio perpetuo al país. Material humano. Así lo llaman. Es que no hablan de educar ciudadanos libres, hablan de fabricar trabajadores competentes. Es una visión tremendamente utilitarista, ¿no? Convertir a la población en simples engranajes de una máquina económica. Es que esa es exactamente la mentalidad de la era industrial llevada a la gobernanza de un país. Si tu nación es una fábrica, tu población no es una sociedad civil con la que debatir. Claro. Es la mano de obra que debes optimizar. Y para la gente que nos oye hoy, esto es vital para entender de dónde vienen muchos discursos modernos. La idea de que el progreso justifica tratar a la población como recursos humanos en un balance contable tiene sus raíces en este tipo de mentalidad. Es una visión muy de hoja de cálculo. Terciana. Necesitas mostrar resultados tangibles, masivos. Necesitas infraestructura que grite estabilidad. Y vaya si la muestran. Pasando las páginas del archivo, es una auténtica sobredosis de hormigón, ladrillo y arquitectura majestuosa. Es una barbaridad la cantidad de edificios imponentes que fotografiaron. Era la prueba de cargo de su supuesta eficiencia. Y volviendo al tema de la fachada corporativa, parece que se lo tomaron de la forma más literal posible. Por ejemplo, hay una imagen a doble página del Palacio Nacional. Es inmenso ese edificio. Es colosal, de proporciones épicas. Tiene una fachada kilométrica dominada por unas columnas clásicas enormes y unas escalinatas que te hacen sentir minúsculo solo de verlas en la foto. Sí, la escala está pensada para impresionar. Y luego pasamos a otra imagen igual de ostentosa, el Teatro Nacional. Un edificio súper elegante, señorial, con arcos de medio punto y estatuas coronando el techo, situado junto a un parque cuidadísimo. Otro símbolo de alta cultura. O la Escuela de Medicina en San Salvador, un edificio precioso, rodeado de vegetación, con un balcón central. Pero me pregunto, ¿por qué obsesionarse tanto con la estética clásica si lo que querían era vender modernidad industrial? Porque en el lenguaje visual de principios del siglo XX, esas columnas clásicas y esas proporciones colosales no significaban antigüedad, significaban solidez institucional. Ah, vale. No era una cuestión de mirar al pasado. Para nada. Un Estado moderno, especialmente uno que se vende como un entorno seguro para el capital extranjero, necesita edificios que impongan respeto y certidumbre. La arquitectura no es un capricho estético aquí, es ideología pura. Entiendo. Es decirle al banquero de Nueva York o de Londres, mire este Palacio Nacional, aquí hay un gobierno fuerte que no va a colapsar mañana, su dinero está a salvo. Tiene muchísimo sentido visto así. Y lo que también me llamó la atención es que no se limitaron a enseñar la capital para aparentar. Las fotos hacen un tour por todo el país. Sí, salen de San Salvador. Como queriendo demostrar que toda la empresa está rindiendo, no solo la oficina central. Hay una imagen de una escuela de niños en San Vicente, que es un edificio largo, blanquísimo, con una fila interminable de arcos continuos. Parece más un ministerio sólido que una simple escuela de provincias. Exacto.
Luego enseñan el Palacio Municipal en Chalatenango con una estructura de 2 niveles y una gran cúpula central. E incluso presumen de las calles. Hay una vista de Santa Tecla con unas avenidas anchísimas, perfectamente rectas, bordeadas de palmeras altísimas. Y sin un solo papel en el suelo, todo hay que decirlo. Ni uno. Todo transmite un orden y un control casi obsesivos. Esa descentralización visual del progreso es una táctica muy astuta. Quieren mostrar que la pacificación y la eficiencia gerencial han llegado hasta el último rincón del territorio. Que lo tienen todo atado y bien atado. Eso es. Y fíjate en un detalle recurrente en varias de esas fotos de edificios institucionales que quizás pase desapercibido, pero es fundamental: la presencia de grandes torres del reloj coronando las estructuras. Ostras, es verdad. En la foto del edificio de Chalatenango se ve uno enorme. ¿Eso tiene un mensaje oculto también? Totalmente. Un reloj público en esa época es un símbolo de poder potentísimo. Pensemos en el contexto. Una sociedad tradicionalmente agrícola se rige por los ritmos de la naturaleza, por la salida y la puesta del sol. Claro, el tiempo del campo. Pero una sociedad industrial y comercial necesita sincronización absoluta. Se rige por el reloj. Mostrar esos relojes imponentes en las fotos oficiales es gritarle al mundo que allí han dominado el tiempo. Es como decir que ya no hay retrasos. Exacto. Es decir, la gente es puntual, los turnos de las fábricas se cumplen y los trenes de mercancías salen a su hora. Es la mecanización de la vida cotidiana. Además, hay otra foto brillante en esa sección. Muestran un gran edificio, parece que gubernamental, completamente rodeado por unos inmensos andamiajes de madera. Sí, le recuerdo perfectamente. Se ven obreros subidos por todas partes. Casi parece un error incluir una foto de una obra a medio hacer en un catálogo de lujo como este. No es ningún error, es absolutamente deliberado. Lejos de transmitir que algo está inacabado, transmite un dinamismo espectacular. Ah, claro. Actividad constante. El mensaje es literal: somos una nación en construcción. Es un país que no está estático, que está invirtiendo y creciendo frente a la cámara. Es la promesa visual de la rentabilidad futura. Vale, entiendo cómo usaban los edificios y los relojes para vender estabilidad y eficiencia temporal. Pero si hablamos de convencer a inversores reales, a hombres de negocios, la arquitectura bonita no produce dinero por sí sola. Desde luego que no. Hace falta industria real. Y aquí es donde el documento saca la artillería pesada y nos lleva a las infraestructuras que eran el verdadero motor económico. Hay una página que me parece la cima visual de toda esta narrativa corporativa: la doble fotografía de la imprenta nacional. Esa composición es una obra maestra de la propaganda industrial. Es una pasada, porque claro, te muestran una foto del exterior, el edificio muy pulcro y ordenado, pero el verdadero impacto está en el recuadro que enseña el interior. Es como asomarse a las entrañas de la fábrica. Es el estómago de la bestia de la revolución industrial. Ves una nave gigante repleta de máquinas de impresión metálica súper complejas. Hay un caos ordenado de poleas y correas de transmisión cruzando el techo entero. Y mucho movimiento. Y en medio de esa maquinaria pesada, ves a los operarios trabajando a destajo. Pero el detalle que te vuela a la cabeza es que, de pie entre las máquinas, hay supervisores. El contraste es brutal ahí. Tipos vestidos con un traje impecable, camisa blanca, corbata, con las manos en los bolsillos o revisando pliegos, vigilando cada movimiento de los obreros. Es la ilustración perfecta de ese sistema para ser trabajadores competentes del que hablaban los textos. Exacto. Esa foto cristaliza el sueño del presidente de los negocios. Es la jerarquía corporativa capturada en fotografía. El operario suda, el gerente supervisa y la máquina produce. Una cadena perfecta. Y para que esa producción tenga sentido económico, el documento tiene que mostrar cómo se saca todo ese valor fuera del país. De ahí la inclusión destacada de la otra gran megaestructura, el muelle de Cutuco. Que es una infraestructura inmensa. En la foto se ve una estructura sostenida por pilares interminables sobre el agua, adentrándose un montón en el mar. Sí, conectando la costa con el exterior. Y se ven unos almacenes enormes equipados con grúas de carga. Ese puerto es el final del embudo. Es la válvula de conexión de El Salvador con el mercado global capitalista. Representa la capacidad logística para exportar café o materias primas y para recibir maquinaria y bienes manufacturados. O sea, sin puerto no hay paraíso comercial. Tal cual. Sin un puerto como Cutuco, eficiente y capaz de albergar grandes buques,
toda la modernización interna, todos esos palacios y escuelas de los que presumen, no se podrían financiar. Es la prueba definitiva de que la empresa país es viable. Pero claro, hasta este punto del documento todo lo que nos han enseñado es el escaparate perfecto, ¿no? Hemos visto al gerente en su escritorio moderno, los palacios inmaculados, la imprenta con supervisores de traje y un puerto espectacular. Todo muy aséptico. Todo limpio, todo corporativo, todo muy civilizado. Y de repente, pasando las hojas, aparece una imagen que te rompe todos los esquemas. Es un detalle crudo. Sí, la foto arrinconada. Una fotografía bastante más pequeña, bajo un bloque de texto. Nos muestra un entorno que no tiene nada de pulcro. Un camino de tierra polvoriento en medio de lo que parece la nada, rodeado de maleza. Y allí, una fila larga de hombres trabajando la tierra duramente con herramientas manuales. Y el pie de foto es muy explícito. El subtítulo no intenta disfrazarlo en absoluto. Dice tanto en español como en inglés, presos en una carretera nacional. Esa pequeña imagen es, posiblemente, el documento más honesto de todo el archivo. Y nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas sobre cómo se financia y se ejecuta realmente este tipo de progreso acelerado. Es que choca frontalmente con todo lo anterior. Tienes la utopía de la máquina moderna por un lado y trabajo forzado a pico y pala por el otro, documentado en el mismo folleto. ¿Por qué incluir esto? ¿No les restaba puntos de civilización ante los inversores extranjeros? En la mentalidad de la época, mostrar a prisioneros trabajando no se veía necesariamente como una violación de derechos, sino como el máximo aprovechamiento de los recursos del Estado. Otra vez la optimización pura y dura. Demostraba que el gobierno no desperdiciaba nada, ni siquiera a los condenados. Los ponía a producir, a construir la red vial necesaria para conectar el país con esos puertos tan modernos. Tela marinera. Pero para cualquier persona que analice esto hoy con perspectiva, revela la doble cara de la modernización. Nos recuerda que detrás de los discursos oficiales de eficiencia aséptica y de las fotos de supervisores de traje, casi siempre hay realidades sociales muy oscuras. Es la letra pequeña que comentábamos al principio. Efectivamente, la inmensa infraestructura necesaria para mover la mercancía se subsidiaba, al menos en parte, con una mano de obra cautiva y explotada. Es el reverso tenebroso del milagro corporativo. Es el clásico no mires detrás de la cortina. Y viendo que no tenían problema en usar presidiarios como mano de obra barata para asfaltar el progreso, me pregunto qué papel le daban al resto de la sociedad, a la gente normal. Pues un papel muy pautado, no te creas. Porque este líder corporativo no solo ordenaba el hormigón y la economía, también parecía obsesionado con organizar a las personas. Y eso nos lleva al último bloque temático que podemos extraer de estas fuentes: el orden social. La gestión de las masas. Las fotos no solo nos muestran edificios vacíos, también capturan a multitudes, pero nunca en actitud caótica. Hay imágenes hiperorganizadas. Vemos, por ejemplo, formaciones militares en campos abiertos, como una muy llamativa frente al Palacio Municipal de Chalatenango, con cañones alineados y tropos formando líneas geométricas perfectas. Muy de la época, esa exhibición de poder. Y vemos desfiles donde todos marchan al unísono y pabellones engalanados con banderas llenos de autoridades y ciudadanos sentados, observando pasivamente el espectáculo del Estado. Es una coreografía del poder. Si tu visión del país es una fábrica eficiente, la sociedad civil no puede ser un elemento impredecible. Claro, el caos es improductivo. Tiene que estar tan estructurada y sincronizada como las poleas de la imprenta nacional que describías antes. Totalmente de acuerdo. Pero hay una foto específica dentro de esta sección cívica que me dejó alucinado. Es una imagen donde vemos al mismísimo presidente, a este presidente de los negocios, no revisando el balance contable ni inaugurando un puerto, sino pasando revista a los Boy Scouts. Una imagen tremendamente simbólica. Se ve una explanada gigantesca, verde, con montañas de fondo y a cientos y cientos de chavales jovencísimos formados en líneas militares perfectas, sujetando estandartes, mientras las autoridades los miran desde una tarima. Yo veo esto y pienso, a ver, un empresario quiere beneficios. ¿Qué pinta obsesionándose con organizar a los niños en su tiempo libre? Pinta muchísimo. De hecho, es la pieza que cierra todo este rompecabezas ideológico. Revisar a las tropas del ejército es normal para mantener el monopolio de la fuerza, eso está claro. Pero pasar revista a miles de Boy Scouts revela la verdadera ambición del proyecto a largo plazo. Pensaban en el futuro de la corporación. No se trataba solo de construir edificios físicos,
sino de construir un tipo específico de mentalidad ciudadana desde la infancia. Mano de obra dócil para el futuro. Exacto. Quieren inculcar desde la base los mismos valores que harían funcionar eficientemente una gran línea de ensamblaje industrial. Disciplina férrea, uniformidad, obediencia a la autoridad, respeto ciego a la jerarquía y lealtad a la institución. Madre mía. Los Boy Scouts, en este contexto, y bajo la mirada atenta de un gobierno con aspiraciones corporativas, no son solo un club de tiempo libre, son el departamento de formación de los futuros empleados modelo del Estado-empresa. Lo tenían todo pensado. Es asegurarse de que la próxima generación no cuestione el sistema, sino que lo mantenga funcionando a la hora exacta que marca el gran reloj del Palacio Municipal. Es una visión absolutamente totalizadora. No dejaban nada al azar. Bueno, creo que con esto tenemos una panorámica espectacular. Para ir cerrando esta sesión y recapitular un poco este viaje a través de la administración Meléndez, hemos visto de primera mano cómo se fabricaba la imagen de un país para el consumo del capital extranjero. Un diseño de marca en toda regla. Hemos analizado a un presidente que abandonó la estética del caudillo militar para venderse como el gerente definitivo. Hemos recorrido sus enormes palacios clásicos y sus relojes de precisión que buscaban transmitir una estabilidad inquebrantable. Estabilidad para el capital, sí. Hemos bajado a las entrañas de su modernización económica, desde los engranajes de la imprenta nacional y el gigantesco muelle de Cutuco hasta el duro contraste de los presidiarios construyendo carreteras a pico y pala. La realidad detrás de la propaganda. Y finalmente, hemos visto cómo ese deseo de control absoluto se extendía hasta las juventudes organizadas en finas perfectas. Todo formaba parte de un único manual de instrucciones para convertir una nación en una corporación rentable y sistematizada. Yo estoy segura de que, analizado con detenimiento, es un documento histórico fascinante y, a la vez, un poco escalofriante por su frialdad matemática. Sin duda lo es. Es para reflexionar un buen rato. Pues sí, y para terminar quiero lanzar una idea que me ha estado rondando la cabeza mientras analizábamos esto. Algo para que quien nos escucha le dé un par de vueltas hoy. Hemos estado hablando de un PDF de hace 100 años, de un gobierno histórico actuando como una empresa. Sí. Pero si miramos a las noticias tecnológicas de hoy en día, vemos a multimillonarios de Silicon Valley, a los grandes directores ejecutivos de nuestro tiempo, proponiendo construir ciudades privadas desde cero, crear estados red, donde la autoridad máxima sea una corporación y no haya alcaldes, sino juntas de accionistas. Ostras, es verdad. La historia rima. Viendo la obsesión por el control social y la priorización de la eficiencia sobre las personas que acabamos de destripar en estas fotos antiguas, esto nos hace preguntarnos, ¿son estas utopías tecnológicas del futuro realmente innovadoras? ¿O simplemente nos están volviendo a intentar vender el mismo manual de la administración Meléndez, pero esta vez con wifi y criptomonedas? Una pregunta tremenda para cerrar. Un tema para masticar con calma. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo.